El que me conoce, o al menos una parte de mi vida anterior, sabrá que siempre odié las cámaras, o hablar en cámara, hablar en público. Todo el mundo siempre creyó que era muy cara dura yo, pero sin embargo hablar en público y expresar mi opinión en un grupo grande me daba vergüenza. La última vez que recuerdo fue en el IAE, cuando tuve que presentarme ante todo un auditorio de gente de todo el país emprendedora que había venido a participar de esta experiencia en aves. Y bueno, ese día creo que tuve que vencer mi mayor miedo, que era la exposición ante muchas personas, y pedí ser primera para sacármelo de inmediato y poder después disfrutar de la exposición del resto de los participantes. No quería pasarme la mitad de ese tiempo con nervios pensando en qué iba a decir y armando mi propio speech, así que fui primera, me saqué el tema de encima, el temor que tenía a hacerlo, y bueno, y después ya me largué. Con esto pasa un poco lo mismo. Jamás me imaginé estar hablando de esta manera, pero dado que son tantas las cosas que me están pasando y ya siento que no puedo esperar más para compartirlas, y que no tengo en este momento la constancia o la idea de cómo hacerlo sentada aquí escribiendo. Siento que cada día suceden cosas nuevas y que la historia se vuelve a reescribir, y que todos los días descubro cosas nuevas. Entonces mi vida se sigue modificando, y lo que yo escriba hoy, quizás la semana que viene no sé qué nueva interpretación le habré dado. Entonces, ya que siento que hoy estoy viviendo tan en el aquí, en el ahora, en el presente, se me ocurrió, luego de mucha meditación esta mañana, de muchas cosas que pasaron en este corto tiempo, dado que son las 9:30 y arranqué a las 7:30, y a las 8 ya estaba llena de ideas en la cabeza. Me levanté hoy un poco, en realidad hoy mucho más animada. Ayer había tenido un día medio crítico, no me había sentido a gusto en todo el día, y había deseado todo el día que se terminara porque me estaba causando mucho dolor eso que estaba sintiendo. Y sin embargo me levanté motivada, con ganas. Había terminado una vez más de leer el curso de milagros, y bueno, y cada vez que termino de leer estas cosas, estos libros, siento como una cierta angustia, como cuando uno termina una serie que dice, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, con los libros me pasa lo mismo, ¿y ahora por dónde sigo? Entonces ayer estaba un poco con esa angustia, y esta mañana me levanté como todas las mañanas, salí lo más temprano que pude al jardín, me senté en mi reposera sin saber a qué iba a dedicar mi tiempo, y comencé a leer como todos los días donde no sé claramente. Comienzo leyendo, y últimamente me pasa que leo 3 renglones y ya inmediatamente empiezo a meditar sobre una idea, y bueno, y ahí ya dejo de leer, agarro mi cuaderno, empiezo a escribir o empiezo a pensar ideas, y así. Esta mañana de repente estaba ahí, sentí que había tenido la claridad de una idea con respecto al formato del libro, qué temas tocar. Entonces empecé a tomar nota, puse punto 1, 2, 3, y de tal emoción quise compartírselo a Quique. Lo llamé y le dije que había tenido esta idea, que finalmente sabía todo. Bueno, ya veré cómo hago, cómo me siento a escribirlo. Y cuando corté con él, de repente me vino esta idea, y es que, dado que estoy viviendo tan en la inmediatez, en el instante presente, empezar a compartir desde este lugar, desde lo que yo quiero compartir en ese día, y de esta manera abrirme a compartir todas estas cosas que considero que me han pasado en la vida, y que
y que por mi experiencia pueden llegar a ayudar a otras personas y es la razón por la cual siempre pensé en escribir un libro. Cuando yo tenía 18 años, 17 años y vivía todo tan intensamente, la vida me dolía y cada desamor era un desgarro al corazón y lo único que hacía era buscar amor, amor, amor y sufría y me preguntaba y me cuestionaba y leía libros y todo era tan intenso. Ya desde ese momento yo escribía mis sentimientos en un cuaderno y ya lo hacía con la idea de algún día poder compartir eso con alguien más, porque yo me imaginaba que yo no podía ser la única que viviera las cosas así. Yo decía, yo no puedo ser la única. Entonces digo, bueno, ya dado que vivimos en un mundo donde a la gente le cuesta tanto expresarse o abrirse y compartir sus miserias a veces, dije, bueno, yo que soy tan extrovertida, que no tengo tanto problema en hacerlo, yo voy a escribir y bueno, y estas experiencias mías quizás le sirvan a alguien más para al menos no sentirse tan solo y un poco acompañado. Y bueno, así fue como que toda mi vida tuve esa idea de escribir un libro y después la abandoné hasta que el año pasado, cuando volví del viaje a Francia, eso ya lo contaré en otro capítulo, fue ahí cuando yo tuve la certeza de que tenía que ver la manera de vender mi empresa Pompas y escribir un libro. No sé, me llegó, lo sentí, lo supe, no sé. Pero a partir de ahí fue como que me fui enfocando más en esto de concentrarme en escribir un libro. Y bueno, todo ese camino, todo ese proceso me llevó quizás hoy a estar sentada acá y animarme a hacer estos videos. Es muy difícil decidir por dónde arrancar. Sí, contarles que fue un trabajo muy difícil durante todo este año. Tuve muchísimas crisis, miles, en las que decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué creo yo que tengo algo para decir? ¿Qué es lo que me hace tan importante, tan especial? Algo interesante siquiera. Y bueno, muchas veces me lo preguntaba y bueno, entraba en crisis y no podía escribir porque realmente sentía que no había nada que contar. Hasta que de repente un día me pasaban un montón de cosas espectaculares, intensas, maravillosas, de una sincronía fabulosa, donde yo lograba ser tan consciente de lo que estaba viviendo que miraba a mi alrededor y solamente lo que veía era como escenarios o películas, donde la música era perfecta, el entorno era perfecto, mi vestimenta era como si yo estuviese caracterizada en un personaje. Lo sentí varias veces, pero creo que la primera vez que lo sentí fue este enero, cuando había vuelto de mis vacaciones en Monte Hermoso con toda mi familia. Y cuando recuerdo fue esa mañana que yo me subí a la lancha de pasajeros rumbo a pasar el día en este lugar que yo había descubierto hace poco tiempo, que se llama La Escondida. También hablaré de eso más adelante. Ese día, yo estando en la lancha, fue la primera vez que sentí esto de reírme al verme a mí misma en esa situación, ver quién era, lo que estaba viviendo, hacia dónde estaba yendo. Fue como que empecé a ser consciente de eso. Y agarré mi teléfono y tomé nota no sé si en agenda o en algún lado, empecé a escribir y bueno, ahí fue la primera vez como que yo escribí fuera de un formato de cuaderno. En ese momento agarré lo primero que tenía a mano y lo hice ahí. A partir de ahí, y hace bastante, tengo así como momentos en los que necesito escribir, me pasan cosas que necesito escribirlas y siento y las bajo, otros que me agarra desprevenida y he grabado audios o conversaciones así conmigo misma, tratando de bajar una idea, porque a veces es como, no las quiero perder, porque significan mucha claridad para mí, básicamente. Y bueno,
pasé momentos de muchas crisis. La primer confianza que yo tuve en esta idea de poder compartir mi experiencia, la tuve en mi viaje a Madrid cuando me encontré con Juana. Eso es otro capítulo más que no tiene desperdicio. Mi experiencia con Juana en Madrid, cómo se dio nuestro reencuentro, cómo lo viví yo. O sea, fue todo maravilloso, de una sincronía maravillosa. Esa noche que me encontré con Juana, vivimos cosas súper intensas, de una conexión increíble, y dentro de todo ese contexto Juana me alentó a que yo hiciera esto, que me animara a contar mi historia, que buscara a alguien que me apoyara en que me diera una especie de soporte económico para que yo pudiese dedicarme a escribir este libro. Bueno, eso no ocurrió, no pude, no lo hice, pero siento que en mi cabeza lo fui armando de a poco, una y otra vez, hasta que me di cuenta que los temas siempre eran los mismos, con respecto a mi nombre, con respecto a mi crianza, con respecto al sexo, con respecto a las relaciones, con respecto a todo. Entonces siempre daba vueltas sobre lo mismo y siempre los temas eran los mismos. Y lo terminé de confirmar hace poco cuando volví a intentar retomar esto de la escritura del libro, que agarré apuntes o estos escritos que tengo cuando yo tenía 20 años y donde vi que lo que había escrito ahí en ese momento era exactamente sobre lo que estaba escribiendo hoy. Podía ser como un paralelismo o la posibilidad en realidad de poder ver cómo pensaba yo con respecto a un montón de temas a mis 20 años. Hoy con casi 44 me pareció de un regalo maravilloso poder ver quién yo era a los 20 años, cómo pensaba, cuáles eran mis deseos, mis anhelos, qué buscaba. Entonces me ayudó también a comprender todas esas represiones con las que vivía, cómo pensaba con respecto al sexo, qué pensaba con respecto a las relaciones, a la familia, al amor. Y bueno, nada, fue muy espectacular. Eso lo viví hace muy poquito tiempo, que cuando volví a releerlo por no sé qué número de vez, volví a sorprenderme y fue como que hice una nueva comprensión de tener la posibilidad de tener acceso a eso. Entonces todas esas cosas que fueron sucediendo me ayudaron a ir como armando la idea y procesando cada hecho de mi vida, y así fue como sanando cada momento, cada dolor, y pude conectar con cada partecita mía que en algún momento de mi vida siento que había sufrido. Siento que pude perdonarme, que pude dejar de sentirme culpable, que pude entender el porqué de todo. Y de alguna manera fue como que intenté conectar con esa niña, con esa adolescente, con esa mujer que en cada momento había sufrido, conectarme con el sufrimiento que yo había sentido ahí y de alguna manera casi como darme un abrazo, sanarlo, entender y decir: estabas en lo cierto. No por nada te sentías así, no por nada luchabas contra un mundo que no te cerraba. Y de alguna manera esa comprensión a lo que en ese momento me hacía sentir mal, que era esta lucha contra este mundo que me resultaba tan injusto, tan ridículo, tanto trabajo, o sea, me costó mucho siempre, de verdad.